información. Listo. Entonces, bueno, la química estudia las propiedades de la materia, ¿no? En general ella se encarga de estudiar a la materia como tal. Y las propiedades que puede tener la materia, pues ya dependen de unas características especiales que son la constitución de protones, la constitución de electrones y de neutrones. Y la materia la puedes encontrar en varios estados. Los primordiales son tres, que es el sólido, el líquido y el gaseoso. ¿Sí? Empieza el sólido, el líquido y el gas. Esos son los tres comunes y hay un cuarto que algunos autores manejan que es el plasma. Estos últimos pues son en formas iónicas. Entonces, bueno, esto es prácticamente la forma en la que nosotros vamos a comprender la química de manera general, ¿sí? Entonces, en este momento estamos centrados en el estudio pues de lo que es el constituyente de un átomo. Ustedes saben que la parte más pequeña de la materia es el átomo, ¿sí? Eso es lo que conocemos y lo podemos encontrar representado todos los átomos y todos los elementos de la materia en un concentrado que se conoce como tabla periódica. Y ahí en esa tabla periódica nosotros vamos a encontrar las características generales de la materia. Vamos a poner la tabla periódica para ir entrando en detalle. La tabla periódica, nos vamos a analizarla y ustedes tienen que aprender a reconocer sobre todo las características generales de la tabla periódica. Y aquí pueden observar que se encuentran diferentes elementos y tienen señalados pequeñas cosas, ¿no? El primero es el nombre del elemento químico, hidrógeno. El segundo es el elemento químico, siempre está representado por la letra mayúscula y cuando son dos, la que le sigue es minúscula, ¿sí? Generalmente en la parte superior viene el número de protones, que es igual al número de electrones que tiene cada uno. Y generalmente, el número atómico, va a ordenar a los elementos de la tabla periódica a lo largo de toda ella, ¿no? De tal forma que solamente tiene un protón, es el 1. El que tiene 2, es el 2, y así sucesivamente. En la parte de abajo encontramos lo que es el peso atómico, ¿sí? Entonces, esto es la primera aproximación a las características de la materia. Perfecto. Entonces, ahora sí, vamos a entrar de lleno a la clase del día de hoy, una vez hablado de este reencuadre, ¿no? Entonces, estamos platicando acerca de las características de la materia, sus generalidades, ¿sí? Y estamos en el estudio del átomo, ¿sí? La clase pasada identificamos que el átomo está constituido por electrones que se encuentran girando pues prácticamente en la que se podría decir la órbita, ¿sí? Y cada una de estas está cuantizada, es decir, tiene energía y soporta electrones. Adentro hay también neutrones y electrones, ¿sí? Entonces, prácticamente tenemos el protón, neutrón y electrón. Protón, neutrón y electrón. Eso va a permitir, pues, que se dé esta composición de la materia. La materia también, así como nosotros nos podemos pesar para saber si estamos en un peso ideal o no, como la materia está constituida de partículas subatómicas, cada una presenta un peso. De tal forma que tenemos materia, en el caso del protón, con un peso en kilogramos de 1.6 por 10 a la menos 27. El neutrón con una masa muy parecida, 1.6 por 10 a la menos 27. Y el electrón con una masa un poco más densa, más pequeña, perdón, de 9.11 por 10 a la menos 31. Entonces la materia prácticamente pesa y esa característica es una de las formas en la que se puede categorizar los elementos de la tabla periódica. Bien, entonces, ¿qué debo reconocer yo de los elementos de la tabla periódica? Debo de identificar perfectamente su número atómico, su masa atómica y su número de masa. Tal como dice aquí, el número atómico es el número de protones,
el peso atómico. Algunas tablas periódicas lo traen aquí, pero casi todas la traen abajo. Y pues prácticamente aquí vienen otros numeritos que se llaman estados de oxidación. Esos los vamos a ocupar sobre todo cuando hagamos reacciones químicas. Hoy vamos a ver enlace y un poco tal vez manejemos esto. Y entonces el número de masa de este elemento, es decir, lo que lo constituye, lo que pesa, se divide entre los protones y los neutrones, ¿sí? De tal forma que el número másico Z, así se le pone, el número másico A, perdón, siempre va a ser igual a la suma de protones y neutrones. Entonces, número másico A, esto es lo que pesa, es la masa. Z siempre va a representar al número de protones y N al número de neutrones. Esto es sumamente importante porque es lo que le da prácticamente el cuerpo o la estabilidad a un elemento químico. De hecho, yo creo que ustedes han escuchado hablar de la bomba atómica, ¿no? Le voy a poner aquí bomba. La bomba atómica tiene ese nombre porque su principio se basa en la desestabilización del núcleo. O sea, en el núcleo hay cierto número de protones y cierto número de neutrones. Si tú se los quitas, el núcleo se vuelve inestable y empieza a producir radiaciones de alfa, beta o gamma. Pero cuando hay una estabilidad muy grande y quiere regresar a su estado de equilibrio, hace una explosión. Por eso es que esa energía se utiliza en este tipo pues, ¿cómo se podría decir? De instrumentos, porque la bomba atómica dentro de lo que cabe pues es un instrumento de guerra, pero si tú utilizas, por ejemplo, la energía atómica para producir energía eléctrica, pues también tiene unas muy buenas aplicaciones. No sé si sabían que aquí en México se produce energía a partir de la energía nuclear. ¿Alguien sabe dónde? ¿O no sabían? Hay para una ciudad del sur que es Veracruz, hay una planta de energía nuclear. Entonces ahí prácticamente se está llevando a cabo la, este, la producción de energía nuclear a través de energía de la desestabilización, ¿no? Bien, ¿cómo podríamos representar a un átomo? Bueno, se puede representar así, donde X es el símbolo químico, donde A es el número másico y Z es el número atómico, ¿sí? Y no se les vaya a olvidar nunca que la masa, dijimos que es la suma de A igual a ZN, ¿sí? Ahorita lo vamos a ocupar. Bien, entonces yo puedo identificar las características de los elementos químicos a través de este tipo de números, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos al flúor. Si tú te vas a la tabla periódica, que lo vamos a hacer, vamos a la tabla periódica. Déjenme, la pongo por aquí. La tabla periódica. El flúor lo buscas y vas a checar que tiene un número atómico de 9 y una masa de 18. En química siempre redondeamos estas cifras. Cuando tú tienes 18.9, nosotros la redondeamos, ¿sí? Para que tenga mayor, pues prácticamente precisión. ¿Va? Entonces, aquí dices, bueno, el número másico es 9, digo 19, y el número atómico es 9. 19. Entonces, tú aquí podrías calcular, de acuerdo a la fórmula que yo te puse, que el número de masa es igual al número de protones, y el otro cuál era, AZ más, se me fue el avión, N, más el número de neutrones, más el número de neutrones. Entonces, si tú tienes la masa que es 19 y el número Z que es 9, entonces, tú puedes sacar esta incógnita, el número de neutrones. Solamente despejas, esto está sumando, pasa restando. X es igual a 19 menos 9. Entonces, el número de neutrones de este es 10. ¿Sí? Así es como nosotros podemos calcular el número de neutrones de cualquier elemento químico. Y eso es muy importante, sobre todo cuando queremos caracterizarlos. Queremos saber cuántos tienen, porque en la tabla periódica generalmente no te va a decir. Miren, déjenme, voy a la tabla periódica. Y si tú quisieras conocer el número de protones, digo de neutrones, aquí no te dice cuál es el número de neutrones. ¿Te fijas? Entonces eso es importante. Bien. ¿Qué hace un átomo? ¿Qué hace que un átomo de un elemento sea diferente a un átomo de otro? Creo que eso es una cosa que vamos a analizar después de hacer este ejercicio.
Fíjense bien. Vamos a calcular rápidamente los protones de los siguientes elementos, ¿no? Vamos a empezar con el número 1. Vamos a calcular el número de neutrones del carbono. Ahora, vamos a calcular el número de neutrones déjenme agarrar otro elemento químico, porque quiero que vean qué es lo que los hace diferentes, pero para eso tenemos que hacer este ejercicio de el litio. Litio, sodio y magnesio. Litio, vamos a poner aquí de litio, neutrones del sodio y vamos a poner 4 neutrones del cloro y 5 neutrones del argón. Si se acuerdan cómo los vamos a sacar. Les voy a ayudar con el primero, que es el carbono. Número 1. Quiero saber cuál es el número de neutrones del carbono. Me voy a mi tabla periódica, que ya tengo aquí, y veo el carbono. El carbono dice que tiene un número de masa de 12 y tiene un número de protones de 6. Entonces, recuerdo mi fórmula primordial, que es masa atómica A es igual a el número de protones más los neutrones. ¿Sí? Se los voy a poner aquí. Esta es la masa. Este es el número de protones positivos. Y obviamente pues esta es la incógnita, lo que quiero saber. Si yo ya sé que el carbono pesa, ¿cuánto les dije que pesaba? 12. Lo establezco de la ecuación de arriba. El número Z del carbono dijimos que era 6. Si se te olvida, vuelves a la tabla. Ahí está el número 6. Entonces le pongo 6. Y finalmente mi incógnita. Esta es una ecuación pues básica. Lo único que tienes que hacer es despejar x es igual, lo que está sumando pasa restando, 12 menos 6. Entonces, mi primer problema tiene 6 protones, el carbono, perdón, 6 neutrones. El carbono tiene 6 neutrones. Entonces, yo ya sé que este tiene 6, lo voy a poner de otro color, le voy a poner 6N. 6 neutrones. Ahora quiero que saquen los del litio, los del sodio, los del cloro y los del potasio. Obviamente ahorita los vamos a revisar. Les voy a poner esta formulita al otro lado para que no se nos empalme y tener claro lo que queremos hacer. Muy bien, entonces vamos haciéndolo. Tienen aproximadamente como 5 minutos para que lo hagan. Ahorita les pongo la fórmula acá enfrente. Si alguien todavía tiene dudas de cómo hacerlo, díganme con toda confianza. Si no, ahorita en el proceso lo vamos. Acuérdense, fórmula, masa atómica, déjenlo pongo de otro color. Masa atómica representada por A, igual a número de protones, Z, más número de neutrones. Y en este caso, con esta ecuación puedo sacar los neutrones de cada uno de ellos. Entonces, calcúlenlos y ahorita le continuamos con la explicación, porque es muy importante que entiendan la diferencia. Va que va. Hola, Oma, perdón y te saludé, estaba muy emocionado explicando.
Perfecto, bueno, vamos a continuar entonces. Turu, turu, turu. ¿Tuvieron broncas para calcularlo o sí le salió? Está fácil. Nada más acuérdense de la tabla periódica. ¿Quién sí lo resolvió y quién no? Solo para monitoreo general, no es para estigmatizar. ¿Quién sí lo pudo resolver? A ver, pónganme ahí yo o yo no. Ujú. No te preocupes, Akari. Es normal porque pues apenas están recobrando, sobre todo los que tuvieron año sabático, es normal que apenas estén ahí tratando de recuperar conocimientos, pero es muy fácil, no se preocupen, poco a poco. Oma, tampoco, Reina, tampoco, dice Sofi, tampoco yo. Muy bien, miren, lo vamos a hacer en un Excel para que quede súper ordenado y quede más claro todavía. Déjenme abro un Excel. Aquí tengo uno, pero déjenme, abro uno para nosotros, para que les quede más claro. Generalmente, cuando uno quiere calcular este tipo de cosas, tiene que tener uno mucho orden. Entonces, fíjense, lo primero que vamos a hacer, vamos a identificar el elemento químico, ¿no? Le vamos a poner, por ejemplo, aquí, identificar el elemento químico, ¿sale? Síganme todos, elemento químico, elemento químico. Este va a ser el nombre, ¿no? Vamos a poner el nombre y déjenme recuerdo cuáles fueron. Los voy a pasar a otra pantalla para poderlos ver. Bien, entonces vamos uno por uno. El elemento químico que yo voy a sacar va a ser, a ver, primero dijimos que era carbono. Entonces le ponemos carbono y luego les puse litio, litio, litio. Luego les puse sodio y luego les puse cloro. Y luego les puse argón, cloro y argón, cloro y argón. Miren, ustedes me van a ir ayudando y lo vamos a ir haciendo. Argón. Entonces, lo primero son los símbolos químicos, ¿no? Identifiquen bien los símbolos químicos. Símbolo químico. Ujú. ¿Quién más? Ahí está. Bueno, ahorita le ponemos el acento, símbolo químico. Poco a poco. No se me desespere. Ajá. Muy bien, símbolo químico. Del primero es carbono. Del segundo es litio, es Li. Del sodio es Na. ¿Sale? Del cloro es Cl. Y del argón es Arg. ¿Hasta ahí me van siguiendo? Bien. Ahora me van a investigar la masa de los elementos. ¿Sí? Masa. Masa. ¿Cuánto pesa ¿cómo se llama? El carbono. Váyanme poniendo ahí ¿cómo se llama? En el chat. ¿Cuánto pesa el carbono? Recuérdense, se van a una tabla periódica o en su celular y le ponen peso molecular del carbono y les va a decir cuánto, la masa. ¿Sí? Váyanlo buscando. Muy bien, eso. Y lo hacemos así. 12. Ahora de litio, díganme cuánto pesa el litio. Dejen, yo también voy por mi tabla. Muy bien. 12. Ahora busquen el litio, cuyo símbolo químico es Li. 6.9. Le vamos a dejar en 7. ¿Va? Ahora del sodio. Lo vamos a dejar en 23. Muy bien.
Ahora vamos del cloro. El cloro pesa 35, si mal no recuerdo. Sí, 35. Muy bien. Exacto. Ahí vamos, paso a paso. Y luego, el argón. ¿El argón cuánto pesó? 40. Muy bien, José. Perfecto, ahí está. Ya tenemos la masa. Ahora vamos a sacar el número de protones de cada uno. ¿Sale? Protones. Protones es igual, bueno, al número atómico. Me voy a mi tabla periódica, déjense las proyecto por aquí, y en la parte superior el número atómico es el número que pues prácticamente está en la parte superior, ¿sí? Por ejemplo, del carbono el número es 6, ¿sí? El número de protones. El número atómico siempre va a ser igual al número de protones. Por ejemplo, el hidrógeno es 1, el helio es 2, el litio es 3, el berilio es 4, ¿va? Entonces, vámonos uno por uno. ¿Cuál es el número atómico del carbono? Vámonos al carbono. Vaya, ahí está. El carbono es, ahí vayan diciéndome ahí en el chat, porfa. 6, muy bien. Así los vamos a ir sacando uno por uno. 6. Déjenme, ahí está, 6. Litio, 3. Muy bien, perfecto. Así mero. Sodio, 11. Muy bien. Cloro. Cloro es 17. Cloro es 17. Chéquenlo. Cloro 17. ¿Sí? ¿Y el argón cuánto es? El argón es 18. De hecho es un gas noble, si mal no recuerdo. 18, muy bien. Ok. Esta información, como pueden observar, la sacamos de la tabla periódica. Los protones, ¿sí? Siempre van a ser igual al número de electrones. Porque acuérdense que lo mismo positivo que tenga el elemento químico es lo mismo negativo que debe tener. Entonces, pues esto prácticamente siempre va a ser igual al protón. ¿Vale? Le pongo ahí y ya voy haciendo. Lo siguiente que me puede pedir un problema de este tipo, ¿sí? Puede ser, pues prácticamente el número de neutrones, ¿sí? Eso es lo que me va a pedir enseguida. Y esto es lo que queremos calcular, neutrones. Se los voy a poner en términos más sencillos todavía, que no sean tan químicos, con una fórmula. Déjenme pongo el pizarrón. Nada más no pierdan de vista esta tablita. ¿Cuál es mi problema? Mi problema es que quiero conocer el número de neutrones de la información que ya tengo. Déjenlo hago chiquito a ver si se puede. Sí, sí se puede. Perfecto. Entonces déjenme, jalo esto por acá. Déjenlo vuelvo a abrir para que quede bien clarito esto. Sketch. Ahí va, ahí va. Si me empiezo a escuchar lejos, recuérdenme acercar el micrófono porque luego se me olvida y lo dejo bien lejos. Ok, ahí está. Entonces ya tengo mis datos, vean. Ahí están mis datos. ¿Sí? Quiero saber el número de neutrones del carbono. Se los voy a poner manual y yo lo voy a ir. Para sacar el número de neutrones del carbono, el número de neutrones, esto apréndaselo de memoria. Siempre va a ser igual a la masa menos el número
de protones. ¿Ya quedó claro? Esa es una fórmula general, ¿sí? Los neutrones, que son los que desconocemos, siempre va a ser igual a la masa menos el número de protones. Entonces, fíjense, ya tienes la masa aquí. Yo lo voy a hacer con una fórmula de Excel. Aquí tienes la masa, que es 12, menos el número de protones. Le pongo menos el número de protones, ¿sí? Le doy Enter y pues ya me da, ¿no? Y vamos a hacerlo ahora manual. Ahí está. Primer ejercicio. Carbono. ¿Cuántos átomos, cuántos neutrones tiene el carbono? Ah, bueno, según esta fórmula, dice que la masa del carbono es 12, menos el número de protones es 6. Entonces, esto es igual a 6. Ese es para el carbono. ¿Va que va? Ahí está. Ya quedó entonces. Ese es el primero. Bien, ahora me voy con el segundo, que es el litio. La masa del litio me dice que es 7. Entonces, si 7 es la masa de litio, entonces ahora le voy a restar el número de protones. ¿Cuántos protones tiene? 3. Entonces 7 menos 3 es igual a 4. ¿Sí? El que sigue, nada más son restas. ¿Sí? Tengo de masa 23 menos 11 son 12. Del que sigue, tengo 35 de masa menos 17, pues son 18, ¿sí? Tengo 40 de masa menos 18, son 22. Cada número de protones es distinto en cada elemento químico, ¿sí? Hasta aquí, ¿alguna duda de cómo se calculó? ¿Sí me siguieron ahora sí un poco más claro? Chan, 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 chan. Bien, es que es complicado al inicio porque todo se centra en una fórmula, ¿sí? Miren, se confundieron ustedes porque yo les di esta fórmula. Yo les di la fórmula completa. La fórmula completa es A igual a Z más N, en donde A es igual a la masa, donde Z es igual al número de protones. Y N es igual al número de neutrones. Esta fórmula es la original, pero no está despejada. Tú la tienes que despejar por un artificio matemático. De acuerdo al artificio matemático, no sé si todos saben despejar, pero cuando quieres despejar una incógnita, subrayas la incógnita y luego haces el despeje. Yo quiero despejar n. Entonces dices A es igual a Z más n. Y ahora yo lo que quiero es despejar n. Entonces dices A es igual a Z, pero yo, no, perdón. Es igual a N, porque es la que quiero. Y esta Z la mandé para acá, pero la mando con un signo negativo. ¿Sí? Y luego haces el acomodo. N es igual a Z, ¿sí? Menos A menos Z. A menos Z. Y esto en realidad es lo que les expliqué ahorita. Esto es el número de protones, de neutrones, perdón, número de neutrones, es igual a masa menos protones. Es lo que les expliqué. ¿Sí? Es un poco complicadito. ¿Saben por qué se complican? Porque no reconocen todavía claramente estos. Entonces, a veces ocurre esa situación. Pero sí tengan mucho cuidado porque sí he visto ejercicios de este tipo en el examen de admisión. Entonces, vamos a hacer otros ejercicios sobre esto a ver si nos sale. Pero lo vamos a hacer uno por uno. ¿Sale? Y los voy a estar monitoreando. Ok, vamos a empezar a hacer ahora el de el escandio. Calcúlame el número de neutrones del escandio, ¿no? Calcula, vamos a poner aquí.
con negro. Y te voy a poner, calcula el número, así le voy a poner, de neutrones del escandio. El escandio, su símbolo químico es Sc, escandio. Te voy a dar los datos de una vez. Escandio, su símbolo químico es Sc. Tiene una masa de 45, masa de 45, y tiene un número atómico, le voy a poner número atómico de 21. Ahora sí, resuelve este. ¿Cuántos neutrones tiene este elemento químico? A ver, trátenlos de hacer. ¿Sí se acuerdan cómo es? Como fórmula general. Eso. ¿Cuánto les dio? 24. 24. Muy bien. 21 menos 45 o 45 menos 21 te debe dar esa cantidad. 24. ¿Sí? ¿Ya todos pudieron sin problema? Akari. Recuerden, su fórmula general siempre para cuando quieras buscar neutrones va a ser el número de neutrones es igual a la masa menos el número atómico. ¿Sí? Perfecto. Y recuerden, el número atómico también es el número de protones, que son positivos. ¿Va que va? Que no se les olvide esto porque es muy importante. Perfecto. Sí, inclusive ya después puedes hacer ejercicios o tablas, que igual y por ahí les voy a dejar una de tarea, más al rato se la subo, donde hagas este tipo de cálculos, porque les digo que si vienen en los exámenes de admisión, sí los he visto, sobre todo en los de ciencias químicas, por ahí los vi que vienen mucho este tipo de conversiones. De hecho, les ponen unas tablitas como estas, miren, dejan por aquí, estaba viendo unas. Les ponen unas tablitas como estas. Ahí está. En donde tienes que poner el elemento químico, ahí está, ¿no? El símbolo, el número atómico, el número de masa. Y luego les ponen cuántos electrones tienen, cuántos protones y cuántos neutrones. Sí, pero este tipo de cuadritos es muy, muy socorrido en los exámenes de admisión, sobre todo en el de conocimientos. Sí, entonces por ahí al rato les subo una tablita, me la contestan y ya a la siguiente clase damos la retroalimentación. Y si hay dudas, otra vez los volvemos a calcular porque les digo que sí los he visto mucho. ¿Va? Bueno, entonces ya supimos de eso. ¿Va que va? Perfecto. Ahora sí, fíjense que en este ejercicio que acabamos de hacer, vamos a destacar algunas cosas. Y dentro de estas cosas es que lo que hace diferente a un elemento químico dentro de su característica general, vamos a ponerle aquí, denme un minuto. Se los voy a poner en rojo y en amarillo. Vean que lo que los hace diferentes, pues prácticamente es los neutrones, ¿sí? Los protones, que los vamos a poner en amarillo. Vean estos. Ahí están. ¿Sale? Estos. Y bueno, la masa también, ¿no? Pero resulta que en la naturaleza, chicos, hay gemelos. Hay personas que se parecen y en la química también. Va a haber elementos químicos que se parecen. O sea, literalmente son muy parecidos, pero deben de tener una diferencia. Voy a mi pizarroncito para explicarles. Fíjense, el elemento químico, por ejemplo, el más común y abundante en la naturaleza, que es el sustento de los seres vivos, es el carbono, ¿no? Y seguramente ustedes, ya por el cálculo que acabamos de hacer, sabemos que el carbono tiene 6 protones
Por lo tanto, va a tener 6 electrones. Y por lo tanto, va a tener, ¿qué más vimos por ahí? Tarán, 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 déjenme ver. 6 neutrones. ¿Es cierto? A este tipo de carbono se le llama carbono, pero comúnmente le pueden llamar inclusive carbono 12. ¿Sí saben por qué carbono 12? Porque resulta que el carbono está prácticamente constituido por 6 protones y 6 electrones, ¿sí? Al tener estos dos, pues se le llaman carbono 12, ¿sí? Ok, entonces, y no pierdan de vista los neutrones, porque también ahorita van a jugar un papel muy importante. Bien, ahora, nosotros podemos identificar, si tuviéramos así el átomo, tal cual, aquí adentro, ¿quién vive? Viven los protones, que son positivos, y los neutrones, que son negativos, ¿sí? Entonces, acá mi compuesto tiene 6 electrones, y acá tiene 6 y 6, ¿sí? Entonces, el hecho de que tenga estos 6 y 6 lo transforma en carbono 12. Pero en la naturaleza, no sé si alguien ha escuchado hablar de una prueba muy común que se realiza con una sustancia que se llama carbono 14. ¿Qué pasa ahí? El elemento químico sigue teniendo 6 electrones afuera, ¿sí? Sigue teniendo 6 protones, ¿sí? Pero al momento de observar sus neutrones, va a tener más de 6, ¿sí? Va a tener 8. Esto es un gemelo. Es lo mismo que esto, igualito, pero lo que lo hace diferente son los neutrones. A estos compuestos se les llaman isómeros. ¿Por qué? Porque son de la misma familia, tienen el mismo número atómico, o sea, al final tienen 6 electrones en su última capa, pero en el núcleo cambia su relleno. Su relleno es que uno tiene 6 y otro tiene 8. Eso es lo que hace diferentes prácticamente a los átomos. Y parte de esto es el principio de parte de esto fue aplicado o se quería aplicar para las cuestiones de la alquimia. Por eso dice, ¿qué hace a un átomo de un elemento químico que sea diferente de otro? Bueno, ya vimos que son los electrones, es la masa, ¿sí? Pero, obviamente, el número de protones para cada elemento va a ser distinto. Si yo estoy trabajando con gemelos, en este caso ya les dije que se llaman isómeros, entonces lo que va a hacer que un elemento químico sea diferente va a ser el número de protones. Si yo te hablo, perdón, si yo te hablo del carbono y te digo, en la naturaleza hay carbono 12, carbono 13 y carbono 14. ¿Qué lo hace diferente a de este? Siempre su número de protones. Inclusive, seguramente han escuchado hablar que uranio 218, que uranio 232, que uranio 426. ¿Quiénes son estos? Son los constituyentes de la bomba atómica, pero dependerá del número de protones la efectividad o la fuerza de una bomba atómica. Vamos a hacer el cálculo para trabajar con estas cuestiones. Vamos a calcular el número de protones que en estado natural tiene el uranio, que es con el que hacen la bomba atómica. Vamos a buscarlo por aquí. Si ustedes lo encuentran primero me dicen, porque yo soy malísimo para buscar en la tabla periódica. Uranio, si no, búsquenlo en internet y me dicen cuánto es el número atómico. Déjenme pongo acá. Uranio, 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 ¿dónde está? Son de los elementos de transición. Se me perdió. Mejor lo voy a googlear. Es más fácil. Uranio. El uranio, según dice, tiene un número atómico de 92. A ver, ¿dónde está? Ah, ya lo vi, está en la parte inferior.
Ok, entonces imagínense. Uranio tiene un número atómico de 92 y tiene un peso de 238 de masa atómica. 238 de masa. Entonces, yo quiero saber el número de neutrones de este elemento. El número de neutrones que tiene este elemento es 238 menos 92. Tiene 146. 238 menos 92. El uranio tiene 146 neutrones. Este no explota. Pero, ¿qué pasa si yo le digo que en lugar de 146 se convierta en 180? Este es un elemento radioactivo. Todo en la naturaleza tiende al equilibrio. Entonces él quiere regresarse. Y para regresarse, si la carga de neutrones es excesiva, ¿cómo creen que lo haga? Con una explosión. Y esa explosión genera partículas alfa, beta o gamma. Pero los elementos en el universo, pocos son los que se encuentran en forma radioactiva. Casi todos se encuentran en forma estable. Este es un elemento en forma estable. Cuando tiene 146, se está estable. Pero hay yacimientos debido a la combustión del planeta, ya toda esta cuestión evolutiva geológica, que hay yacimientos donde hay este tipo de elementos. Por eso es tan codiciado. Se han escuchado, ¿no? Que, es que ese país o ese estado tiene uranio. Por eso los extranjeros quieren entrar ahí. Por esa cuestión. Porque el elemento radioactivo es muy escaso y raro en la naturaleza. Por eso no lo quieren, pues quitar. Por ejemplo, en México, ¿dónde creen que haya mucho de ese uranio? Por un evento geológico muy importante que sucedió hace millones de años y que le dio en la torre a los dinosaurios. ¿Dónde creen? A ver, escríbanle por ahí. Tara, tara, tara. A ver, chicos, sin miedo al éxito. ¿Dónde creen que haya uranio en nuestro país derivado de un proceso geológico importantísimo que sucedió hace millones de años y que dejó un hoyote allá por Yucatán? ¿Sí saben? Ya les dije, ¿no? Por Yucatán. ¿Se acuerdan que se supone que el meteorito que acabó con la vida en el planeta hace millones de años impactó? Voy a poner aquí una tierra bien fea y soy malísimo para dibujar. Entonces venía el cometa de acá a máxima velocidad y ¡pum! Se explota, ¿cómo se impacta en México, en la península de Yucatán? Entonces este material pues venía del espacio, de supernovas o estrellas muy, ¿cómo se podría decir? Muy energéticas, y entonces dejó sus fragmentos aquí, y muchos de esos fragmentos son elementos radioactivos inestables que se quieren utilizar para producir energía, ¿sí? Así es como llegó la radioactividad a nuestro planeta. Entonces son muy raros los elementos que están en esa forma. ¿Va que va? Entonces, volviendo a eso, pues puedo tener de mi tabla periódica, puedo tener muchos elementos químicos en, en medios inestables, ¿sí? O sea, yo puedo tener, pues, como quien dice, gemelos de carbonos, gemelos de uranio, gemelos de oro, gemelos de arsénico, de todo puedo tener gemelo. O sea, todo en la tabla periódica puede tener su gemelo. Y el gemelo prácticamente es diferenciado por el número de protones. ¿Les quedó claro, chicos, la importancia de los protones? Desde el punto de vista de la ciencia, es lo radioactivo, ¿sí? Muy bien. Entonces, continuemos. Y este es el ejemplo del carbono. Ya con todo lo que les he explicado, pues ahí está, ¿no? Un carbono normal en la naturaleza, estable, debe de tener 6 protones, debe tener 6 electrones y 6 neutrones. A este se le conoce como carbono 12, pero tiene un primo, que es el carbono 13 o el carbono 14, o un gemelo, como tú lo quieras ver. Vamos a decirles gemelos, para que no se hagan bolas. El gemelo
malvado, el carbono 13, tiene los mismos, 6 protones, 6 electrones, pero ya vieron, tiene más neutrones. Eso es menos abundante en el planeta, pero existe, ¿sí? Y este se va a regresar a su forma básica. Él algún día va a llegar a ser otra vez carbono simple o carbono 12. ¿Y cómo le hace? Pues el neutrón que está ahí lo saca y eso genera una liberación de energía, ¿sí? Esa es la importancia de los neutrones aquí. Bien, para poderse liberar, por ejemplo, este carbono que ustedes ven aquí que tiene 13 y que quiere regresar, él quiere ser un C12, pues va a tener que sacar el neutrón. Y el neutrón genera energía. Y esa energía se va a manifestar en forma de radiación. Si el isótopo, sea el carbono, sea el uranio, cuenta con un núcleo atómico inestable, debido a que no existe equilibrio entre protones y neutrones, pues va a empezar a quererse salir la energía de ese elemento. Y entonces esta característica de emisión de energía, ¿sí?, hace que se vuelva más estable. Por ejemplo, el uranio, que yo les puse, ¿cuánto valía el uranio estable? 146. El uranio 146 es estable, pero su isótopo, que es el uranio 180, lo vamos a poner, no lo es, está cargado. Pero él quiere regresarse a ser uranio 146. Para lograrlo, tiene que liberar el exceso de neutrones. Y eso es energía, ¿sí? Energía. Esa energía que liberan prácticamente se puede clasificar como rayos beta, alfa o gamma. ¿Qué características tienen? Los más nobles son los rayos gamma, digo los rayos alfa. Estos no pueden atravesar ni siquiera una hoja de papel. La radiación beta atraviesa el papel, pero no puede atravesar el aluminio. La radiación gamma, la de los rayos X, atraviesa papel, aluminio, pero no el plomo. Por eso cuando ustedes van a tomarse los estudios, hay un cuartito que tiene un foco rojo y dice no pasar. ¿Va? Y finalmente viene la radiación neutrónica. ¿A qué le suena? A que lo que va aquí es un neutrón y a toda velocidad atraviesa hoja de papel, aluminio, placa de plomo, pero el bloque de agua no lo atraviesa, ni el hormigón. ¿Sale? Bien, pues para que se asusten más, el Sol todos los días está emitiendo unas partículas que se llaman neutrinos. Y estas atraviesan todos los días la Tierra. Entonces, entre menos protección de la capa de la capa de ozono tengamos, más expuestos vamos a estar. Por eso cuando estás adentro de una casa, pues no te afecta, pero si estás a la intemperie cuando hay una alta cantidad de radiación, te va a quemar. Por eso la radiación solar en la actualidad es tan agresiva, porque lo que está llegando del Sol son partículas neutrónicas que se están desintegrando. Porque en el Sol, el famosísimo helios o el helio, hay muchos isótopos. El Sol es de lo que está constituido. Vamos a hacer el ejercicio para el Sol para que vean y quede más claro. Vamos a hacer el Sol. Muy bien. Entonces, sencillo. Vamos a dibujar el Sol aquí. Este es nuestro Sol. Y el Sol está constituido de un elemento químico que se llama helio. El helio, dice aquí, que está constituido, helio, ya nomás voy a poner el elemento químico, por un número atómico de 2 y una masa de 4. Sí, de 4. Entonces, igual, los neutrones son igual a la masa menos el número de protones. Entonces, él tiene 2 neutrones. Pero en el Sol hay helio hasta de 180, helio de 60, helio de todos los números. Entonces, ¿qué les dije? Va a empezar a irradiar energía
neutrónica. Y esa energía neutrónica llega al planeta Tierra. ¿Sí? Esa es la historia del universo, explicada desde el punto de vista de la química. O sea, así es como se comportan estas sustancias, estos elementos químicos, estas partículas, o sea, con radiación. La bomba atómica funciona bajo este principio. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí, chicos y chicas? ¿No? Está interesante, ¿no? O sea, en realidad, toda esta cuestión, si tú te analizas, te pones a ver la tabla periódica, dijeras, ay, ¿qué tiene la tabla periódica de inferencia en mi vida cotidiana? Pues ya te diste cuenta que sí. Ahora, todos los días que salgas allá a tu vida cotidiana, aparte de cuidarte del COVID, te tienes que cuidar de la radiación neutrónica derivada de la inestabilidad de los elementos químicos. Se oye chido, ¿no? Entonces ya saben. Esa es la historia de los elementos químicos y sus características. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Muy bien, chicos. Bueno, pues entonces vamos a recapitular lo que acabamos de ver. Acabamos de ver que la materia está constituida por átomos. ¿Sí? Se los voy a poner ahí para recapitular. Átomos mismos que van a estar constituidos de protones, electrones también, y los famosos neutrones. Y todos ellos están presentes en los elementos de la tabla periódica. Pero hay elementos de la tabla periódica que son gemelos o también conocidos como isómeros. Y estos van a tener contenidos diferentes de neutrones y generan energía en forma de radiación alfa, beta o gamma. Esa es la historia de la materia. Entonces, ustedes recordarán por ahí, inclusive hay una fórmula de un famoso científico que es Albert Einstein, que nos dice que la energía es igual a la masa por la ¿qué? Aceleración de la luz, no me acuerdo, mc al cuadrado. Ajá. Entonces, por eso se dice que cuando hablas de química, hablas de materia y al mismo tiempo hablas de energía. Entonces, todo lo que ocupa un lugar en el espacio se llama materia, también posee energía. Y eso lo platicamos en la sesión de estados de agregación de la materia. Yo les dije que en realidad no existe materia que esté inanimada, sin energía. Hasta las rocas o las cosas que no se mueven tienen energía en forma de electrones, protones y neutrones. ¿Sale? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Perfecto. Muy bien, chicos. Vamos a continuar entonces en este mm, mundo de la química. Perdón, es que estaba tomando un poquito de agua porque se me seca la garganta. Muy bien. Entonces, esa es la historia de los famosísimos este, partículas nucleares. Y bien, vamos a seguir con esto de prácticamente de la construcción del conocimiento a partir pues de la química. Ya analizamos que las partículas, que todo lo que ocupa un lugar en el espacio, tiene protones, electrones y demás. Perfecto. Pero esto lo sabemos ahora. Antes no se conocía. ¿Sí? Tuvieron que pasar muchos años para que se pudiera comprender cuál era el modelo de la materia, ¿sí? Porque al principio, pues todos, por ejemplo, los griegos decían que la materia estaba hecha de agua, tierra, fuego y aire, ¿no? Y luego después surgió un griego un poco más, open mind, por decirlo así, y decía que había elementos muy pequeños dentro de la materia que la constituían, ¿sí? Y entonces se acuñó por primera vez el término de átomo. Si mal no recuerdo, fue Demócrito. Pero bueno, en realidad a nosotros no nos impacta tanto la historia, pero bueno, hay que conocerlo. Bien, entonces, ya les había platicado y ya les había dicho a ustedes que prácticamente, pues la materia
es energía, ¿no? Y esta energía, pues, ¿de dónde viene? Es una de las grandes incógnitas que nosotros tenemos. No sabemos de dónde viene, solamente sabemos que el electrón gira alrededor, bueno, pues, en teoría alrededor del núcleo y genera energía, ¿no? Entonces, en estos momentos nosotros ya sabemos que son los electrones que se encuentran en las órbitas, sabemos que el átomo tiene ese núcleo y que está constituido por protones, ¿sí? También ya acabamos de entender el concepto de la masa atómica, que la masa atómica es la suma de protones y neutrones, ¿va? Bien, y también sabemos que en realidad el átomo es neutro, mientras que no se le quiten protones, digo electrones, el átomo es neutro, ¿cierto? Y aquí cabe mencionar que tenemos que entender muy bien el concepto de neutralidad. Por ejemplo, les voy a presentar un compuesto químico que utilizamos en la casa. Es el cloruro de sodio. El cloruro de sodio, pues prácticamente, déjenlo borro porque lo estoy escribiendo todo chueco, es un compuesto que nosotros utilizamos en lo cotidiano. Sodio y cloro. Esto es la sal común. Sin embargo, estos átomos de la materia de la tabla periódica ya no son neutros. ¿Alguien me puede decir por qué no son neutros? A ver, José, escríbenos por qué no son neutros. Akari, tu opinión, ¿por qué no son neutros? Reina, cuéntanos, ¿por qué no son neutros? Hoy estás muy callada, Reina. Sofi también, estás muy callada. Oma, tan, 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 tan. Platíquenme por qué ese compuesto se dice que no es neutro. Bueno, el compuesto es neutro, lo que no son neutros son sus elementos o sus átomos. ¿Sí los ubican por qué no son neutros? Cuando quieran analizar una sustancia química, siempre piensen en electrones y sobre todo en los de valencia. Sodio y cloro. Si yo por aquí les pinto, predíceme, si yo por aquí les pinto su órbita, la capa de valencia específicamente, que es la que me interesa. Ahí está. Yo me encontraría con que el sodio tiene un electrón en su última capa y el cloro tiene 7. 4, 5, 6, 7. ¿Va? Y vamos a ponerle este acá. Este va a ser el del sodio. El sodio nada más tiene uno. ¿Va? Perfecto. Entonces, chicos, esto crea una situación. Estos dos se gustan, pero como en toda relación tóxica, siempre hay alguien que quiere dominar. Perdón por la analogía, pero siempre hay alguien que quiere dominar. Y no quiero verme, no le voy a poner sexo, no le voy a poner nada, porque luego nos vamos a ver mal. Pero pues aquí hay alguien que quiere dominar. No sabemos qué es. Entonces, esta persona dice, pues yo soy más fuerte porque tengo 7 electrones. Y esta persona dice, no es cierto, yo soy más fuerte porque tengo un electrón. Pero no las hemos separado, necesitamos vivir juntos, ¿sí? Cuando tiene 7 electrones y vive solo, se dice que su carga es de negativa. ¿Por qué? Porque hay un acuerdo en la vida de la química que dice que todas las sustancias del universo deben de tener una configuración de gas noble. La configuración de gas noble, es decir, deben de tener 8 electrones en su última capa.
aquel elemento que lo tenga completo se dice que es un elemento estable. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si una sustancia en la naturaleza, por ejemplo, tuviese 7, se dice que tiene una carga positiva, ¿sí? 7 electrones positiva. Ok, porque le falta un electrón. Sí, exactamente. Si este tuviera 6, se dice que tiene una carga doblemente positiva, ¿sí? Bien, hasta ahí. Pero, ¿qué pasa cuando tienes uno de más? Si, por ejemplo, a este le llegase uno de más, se dice que es negativo. Entonces, así funciona la configuración de este tipo de compuestos. A lo que voy es que un elemento químico solo, sodio o cloro, jamás van a tener cargas. Nunca. Si estuviesen separados. Pero cuando empiezan a interaccionar como sustancia química, entonces empiezan estas cuestiones de las cargas y ya no son neutros. Un elemento químico que no presenta carga se dice que es neutro. Neutro. Por eso en algunos problemas les van a decir el cloro en estado neutro o el sodio en estado neutro. Entonces, estos compuestos ya no son neutros. ¿Por qué? Porque el cloro, para ser noble, necesita 8 electrones, pero le falta uno, entonces es negativo. Pero este le dice, bueno, ¿y si te lo presto? Porque yo tengo uno, se lo presta y entonces este se neutraliza con este. Y como este perdió un electrón, se volvió negativo. ¿Sí? Entonces, positivo o negativo se atraen. Y se forma lo que es el enlace iónico. ¿Va? Por eso, estos ya no son neutros. Solos en la tabla periódica sí, pero así no. Ok. Entonces, pues bajo estas condiciones ocurren estas cuestiones de los enlaces. ¿Sale? Y es muy importante que lo vayamos entendiendo. Entonces, dentro de los átomos, siempre una de las características que vamos a encontrar es que son neutros. ¿Va que va? Muy bien, chicos, para que no se me duerman, les doy 5:18, 10 minutillos de descanso. Regresamos 5:28 para terminar el tema. ¿Va que va? Ahorita los veo. No se me duerman.
en que ya no podía dividir con la velocidad de la luz en el vacío y con escalas Muy bien, chicos. Bueno, pues vamos a continuar con ¿cómo se llama? Con la explicación de esto de las características generales de la materia. ¿Por qué estamos repasando todo esto? Pues para comprender precisamente los modelos atómicos requerimos de tener conocimientos de masa atómica, neutrones, protones y electrones. Y entonces la mejor forma es concentrarlo y ir explicando de manera general todas estas cuestiones. Muy bien, pues vamos a continuar, chicos. Comparto pantalla, déjenme un minuto para continuar con estas cuestiones de los átomos. Pantalla 2, estamos en pantalla 2, compartir. Perfecto. Entonces, continuando con esta situación de los modelos atómicos, creo que ya, sí, ya se está viendo la pantalla. Pues es momento de discutir ahora acerca de los números cuánticos. ¿Qué son los números cuánticos? Los números cuánticos son una forma de representar la energía que hay en un átomo. Ya platicamos ahorita acerca de estas cuestiones electrónicas, ¿no? De hecho, yo les acabo de explicar cómo funciona el sistema de, pues prácticamente, de el enlace iónico. Pero sobre esto del enlace iónico, quiero explicarles también que se tiene que comprender el principio de los números cuánticos, porque dentro de los modelos atómicos, así como ya comprendemos protones, neutrones, electrones, sus diferencias con los isómeros y ahora con la presencia de un átomo neutro, bueno, pues también se requiere entender la configuración electrónica. Los niveles cuánticos representan en un elemento químico una escalera energética. Tenemos escaleras energéticas y generalmente son 7. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En cada una de estas escaleras o en cada uno de estos escalones cabe una cantidad de energía, ¿sí? O sea, todo esto que ustedes ven aquí es energía. Y esta energía se expresa en el número de electrones. Cada nivel energético en un elemento químico representa un número cuántico. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo mi átomo, aquí dijimos que están los protones y los neutrones, y se forman orbitales. Y en cada orbital puedo poner yo un número determinado de electrones. Tengo uno, tengo dos orbitales, bueno, 3, 4, hasta 7. Cada orbital está representado en una escalera energética. Cada orbital solamente puede soportar un número de electrones. O sea, por ejemplo, el nivel 1 solo soporta 2, ¿sí? Un número de electrones. Y en cada uno de estos niveles hay subniveles. Cada uno de ellos se representa como S, P, D, de hecho es D minúscula, D y F. Subniveles de los números cuánticos. Estos son los números cuánticos. Y en una tabla periódica son sumamente importantes porque no sé si ustedes sabían, pero en la tabla periódica hay 7 niveles. No sé si lo habían observado. Tienen estos que se llaman, bueno, están en grupos
en periodos, ¿sí? Resulta que estos 7 niveles están representados en la tabla periódica. En el nivel 1 solamente va a haber elementos químicos que puedan contener de 1 a 2 electrones. En el grupo 2, en este, es el segundo nivel cuántico. Solamente se admiten de 3 a 10 electrones. En el 3 solamente se admiten de 11 a 18. En el 4 de 19 a 36. En el 5 de 37 a 54. ¿Ven? Es muy fácil sacar la información de la tabla periódica. Si yo te preguntara, ¿cuántos electrones admite el nivel cuántico 7? Me vas a decir, admite de 87 a 118. O si te pregunto, ¿cuántos electrones permite el nivel energético 4? Me vas a decir de 19 hasta 36 y no más. Esos son los niveles cuánticos. Y estos también representan a un modelo atómico. Muy bien, entonces ya sabemos qué son los niveles cuánticos, ¿sí? Y aquí es donde empieza la historia del modelo atómico. Y para eso vamos a valernos de un pequeño video donde nos van a explicar cómo es que surgen los modelos atómicos y cómo es que representan prácticamente a lo que nosotros conocemos como pues prácticamente el modelo de los protones, neutrones y electrones. Déjenme se los comparto. Denme un minutín en lo que aparece. Ahí está. Ahí no quiere compartir. Ahí va. Denme un minutito. Modelos atómicos. Un modelo atómico es la representación gráfica o simbólica del átomo, que me permite describir la clase y el número de partículas fundamentales que lo componen y explica la forma como se comportan y se organizan. La primera referencia del átomo la dio Demócrito, el filósofo griego, quien consideraba que la materia podía dividirse en pedazos cada vez más pequeños hasta llegar a un punto en que ya no podía dividirse más. Demócrito llamó esta porción átomo, que significa sin división o indivisible. Las ideas de Demócrito surgieron de sí mismo por meditación e intuición. John Dalton. Dalton imaginó que los átomos eran como esferas compactas con tamaños y masas diferentes. Dalton propuso 3 postulados. 1. Los elementos están formados por partículas muy pequeñas llamadas átomos, los cuales son indivisibles e indestructibles. 2. Todos los átomos de un elemento son iguales y poseen el mismo peso, mientras que los átomos de diferentes elementos, además de ser diferentes, tienen distintos pesos. 3. Los átomos se unen en una relación sencilla para formar un compuesto. Joseph Thomson. Thomson creía que el átomo era como una esfera de materia uniforme, cargada positivamente, donde se encontraban insertadas las partículas negativas, es decir, los electrones. Lo novedoso de este modelo es que incluía dentro del átomo una nueva partícula de carga negativa, que hasta entonces era desconocida, el electrón, descubierta por Thomson al realizar un experimento con tubos de rayos catódicos. Thomson pensó que como el átomo era neutro, debería existir una parte positiva que contrarrestara las cargas negativas del electrón. El descubrimiento del electrón logró
desechar el primer postulado de Dalton, ya que desde este momento se considera el átomo divisible, también llamado modelo del pastel de pasa, debido a la semejanza que tienen los electrones con las uvas pasas insertadas en el pudín. Ernest Rutherford. Este modelo establece que el átomo está formado por dos partes, el núcleo y la corteza. El núcleo es la parte central de tamaño muy pequeño, donde se encuentra toda la carga positiva y prácticamente toda la masa del átomo. La corteza casi un espacio vacío muy grande en comparación con las dimensiones del núcleo. Aquí se encuentran los electrones con masa muy pequeña y carga negativa, los cuales giran alrededor del núcleo en unas trayectorias llamadas órbitas. El átomo es neutro porque posee el mismo número de cargas positivas en su núcleo que cargas negativas. Rutherford llegó a esta conclusión a través de un experimento en el que bombardeó una lámina de oro con partículas alfa, observando que la mayoría de las radiaciones atraviesa la lámina sin ser desviada, y otras pocas son desviadas y otras regresaban hacia atrás. Modelo atómico de Niels Bohr. Bohr, discípulo de Rutherford, es quien propone que los electrones se desplazan alrededor del núcleo, como un pequeño sistema planetario. En el núcleo se encuentran los protones de carga positiva. El modelo atómico de Bohr propone: 1. Los electrones giran alrededor del núcleo en órbitas estacionarias sin emitir energía. 2. Los electrones están ubicados en niveles definidos de energía. Los niveles más inferiores son los menos energéticos. 3. El electrón absorbe o irradia energía solo cuando cambia de órbita. Por ejemplo, si el electrón pasa de una órbita interna a otra externa, entonces absorbe energía. Si pasa de una órbita externa, que es de mayor energía, a otra más interna, entonces el electrón emite energía. Otro aporte de Bohr es que los electrones poseen energía y se mueven en forma de onda. El modelo atómico actual es conocido como modelo mecánico ondulatorio o mecánica cuántica. En el núcleo se ubican los protones y neutrones y a su alrededor los electrones. En este modelo los electrones no giran en órbitas alrededor del núcleo, sino en orbitales. Los orbitales de los subniveles S tienen forma esférica. Los orbitales de los subniveles P tienen forma ovalada. En cada subnivel P hay 3 orbitales P. Los orbitales son regiones del espacio en torno al núcleo, donde hay una alta probabilidad de encontrar a los electrones. El electrón se puede comportar como partícula y como onda. Se tiene en cuenta el principio de incertidumbre, que dice que no es posible establecer al mismo tiempo la velocidad y la posición del electrón con suficiente precisión como para demostrar su trayectoria, o sea que no se puede determinar su recorrido. Por último, se habla de 4 números cuánticos que describen el comportamiento del electrón. Muy bien. Entonces, con esto nosotros podemos comprender que prácticamente este descubrimiento de los modelos atómicos se dio gracias a una serie de experimentos donde literalmente empezaron a identificar tanto protones, protones, neutrones, electrones en una distribución, ¿no? O sea, literalmente el modelo atómico es lo que nos trata de explicar cómo los protones, neutrones y electrones se acomodan de una forma específica para dar la configuración, ¿no? Y por ahí nos hablaban acerca precisamente de cómo los rayos catódicos, los postulados de Dalton, ¿sí? Nos permitieron pues aproximarnos a esto. En resumen, el video que acabamos de analizar nos presenta pues prácticamente cuáles son los modelos atómicos que actualmente se consideran, porque ya ni siquiera se discuten, se toman en cuenta a partir de los estudios de química para poder visualizar cómo evolucionó toda esta cuestión. Y los modelos que nos presentaron fueron los siguientes. Ahí están claramente descritos.
Empiezan con Dalton en 1808, cuando él describe prácticamente pues una esfera en donde él creía que estaba concentradas las cargas, ¿no? Después Thomson dice, no, es una carga, una esfera grande positiva que tiene incrustadas cargas negativas. Luego viene Rutherford y dice, no, estos electrones se están girando alrededor de una carga, una masa de carga, pero todavía no infería los neutrones. Entonces decían, no pueden ser, porque si aquí hay algo algo positivo muy grande y acá afuera hay algo muy negativo muy alto, pues van a dar giros y van a chocar contra el núcleo. Posteriormente vino Bohr y Bohr sí dijo, no, ¿saben qué? Hay otros elementos que dan estabilidad a los compuestos, a los átomos específicamente, y eso permitió pues prácticamente que se estableciera el modelo atómico como tal. ¿Sí? Esos son los verdaderos, pues prácticamente modelos que en la actualidad se utilizan, los de Schrödinger. ¿Sí? Esos son prácticamente los individuos que tuvieron esta, pues prácticamente inferencia. Miren, por ahí tenemos inclusive una imagen más detallada. Dalton, Thomson con su modelo del budín de pasas, Rutherford, donde creía que giraban alrededor, Bohr, donde ya prácticamente establecen los protones y los neutrones, Chadwick siguió haciendo experimentos con los neutrones hasta llegar al modelo atómico moderno, que es el modelo de Rutherford, ¿sí? Son de los modelos que actualmente se aceptan como tal, ¿sí? Generalmente en los exámenes de admisión, ¿qué me preguntan respecto a este? Se van más por el modelo de Thomson y te preguntan un poco del modelo atómico de Rutherford, Bohr y el de Schrödinger y ya, ¿sí? Hasta ahí es donde te pueden preguntar, ¿no? De manera general. Muy bien, pues entonces prácticamente gracias a todo esto se llega a la conceptualización exacta del modelo atómico, donde en la actualidad no solamente se consideran los electrones, se consideran orbitales, se considera energía y unos conceptos que se llama spin. Resulta que en el modelo atómico actual los electrones pueden girar hacia la derecha o hacia la izquierda. O sea, son como pelotitas que no solamente están, les voy a poner aquí un ejemplo, aquí está el núcleo, ¿sí? Y se supone que están girando aquí los electrones, pero al mismo tiempo en su eje los electrones giran, ya eso se le llama spin. Poco a poco se han ido descubriendo todas estas cuestiones de el modelo atómico. ¿Va que va? Bien. Continuemos entonces sobre este material. Esta parte de química es muy teórica, muchos de estos conceptos ya los dominan. Si alguien necesita más material para repasar, me puede consultar y con gusto se los proporciono, aunque ya van a estar ahí en su aula. Entonces déjenles paso de una vez el código del aula a los nuevos alumnos antes de que se me olvide, para que puedan entrar a sus sesiones de, ¿cómo se llama? De química. Vamos al Classroom rápidamente. Y Classroom. Su código es... ¿Cuál es su código? Química. El código de la materia de química es este, chicos. Para que se conecten, José, Akari y... ¿Quién más me falta? Para que se puedan conectar. Anótenlo por ahí y ya con este pueden entrar. Y aquí van a encontrar pues más información sobre su materia de química. Por ahí ya están distribuidos, ya hay bastante material para los que los quieran checar. Sí, están distribuidos aquí en el contenido y también por ahí ya van a estar las grabaciones de clase más tarde. Va que va. Continuamos entonces, no se me vayan a perder. Química, entonces, ahí están sus modelos atómicos descritos. Esta diapositiva también se las... No se ve la pantalla. Qué bueno que me dijiste, Reina. Ahí está. Listo, de nuevo. Les digo que estaba cerrando con los modelos atómicos. No vieron los modelos atómicos, ¿verdad? Entonces déjenme regreso. Les decía que nuestro video nos describió prácticamente estos modelos atómicos. Habla cómo Demócrito conceptualizó de manera teórica al átomo, luego que John Dalton vino a decir que era una esfera sólida, compacta,
¿sí? Que tenía pues prácticamente tanto propiedades positivas como negativas. Luego Thomson dijo, no, no es cierto. Esta es una esfera, pero tiene cargas negativas. Luego Rutherford dijo, no, giran los electrones alrededor del núcleo. Y es la forma como muy parecida a un modelo planetario. Y Bohr le dijo, no, ni siquiera giran alrededor como tal, deben de tener órbitas. Y finalmente vino Schrödinger a decir, ni uno ni otro, los átomos se comportan como partículas y como ondas. Y de ahí se derivan los números cuánticos. Y así fue como empezó pues prácticamente esta conceptualización. Y les decía que les voy a poner esta diapositiva porque pues prácticamente aquí se resumen los modelos atómicos que hemos estado analizando, ¿sí? Prácticamente ahí tú vas a poder observar pues que esos son los modelos que te pueden preguntar en un examen de admisión. Y por ahí les puse también esta imagen que aquí prácticamente nos lo describe en una línea de tiempo muy sencilla donde pone los modelos de cada uno de ellos, ¿sí? Muy bien, entonces les decía que estábamos aquí discutiendo estas cuestiones del modelo atómico antes de que sucediera la desgracia de la pantalla. Y pues prácticamente es lo que representa, ¿no? Ese es nuestro modelo atómico actual, en el que realmente los electrones estarían girando como aparece ahí en la animación. Así es como realmente dentro del átomo se visualizarían. Y si observan los protones y los neutrones se están moviendo. Eso es cierto, tampoco son fijos. Si tú pudieras ver la anatomía de un átomo, se vería algo así, como tal. Sí, o sea, en realidad esa es la verdadera forma en la que deberíamos apreciar al átomo. Muy bien, continuamos con la siguiente parte. Y la siguiente parte se conoce como enlace químico. El enlace químico, pues viene derivado de todo el estudio de la materia, ¿no? Como tal, la materia generalmente está constituida por los elementos de la tabla periódica y al estar constituido por la tabla periódica, pues tienen que juntarse unos con otros. Y la única forma en que se mantengan unidos son por diversos tipos de enlace. ¿Sí? Los tipos de enlace que comúnmente comparte la materia son los enlaces iónicos, enlaces covalentes. Es la forma en que nosotros vamos a encontrar al enlace. Charán, y ahí están los tipos de enlace que nosotros podemos identificar en la materia. Existe el primero. El primer tipo de enlace se conoce como enlace iónico. Es un enlace que presentan sobre todo ciertas sustancias. ¿Cuáles? De la tabla periódica, los que sean metales con no metales. Esa es la primera condición para yo tener algún tipo de enlace iónico. Tiene que ser un metal con un no metal. De lo contrario, jamás en la vida se puede generar un enlace iónico. Estos enlaces tienen la característica de ser buenos conductores de electricidad. ¿Sí? También tienen una característica que es ganancia o pérdida de electrones, que ya se los expliqué. El cloro le hace falta un electrón, el sodio lo tiene, se lo quita. Al quitárselo el sodio se vuelve positivo y este se vuelve negativo. ¿Sí? Eso es la característica. Los metales ceden y forman cationes. ¿Cuál es el metal de aquí? El sodio. El sodio es el que va a regalar el electrón y se convierte en un catión positivo. El que lo recibe se convierte en un anión. ¿Sí? Características de estos, ¿sí? Son sales. Generalmente forman estructuras geométricas como esta, que son sales como tal. ¿Sí? Entonces es muy interesante este tipo de enlaces. Luego hay otro ejemplo aquí que es el fluoruro de litio o el óxido de magnesio. Todos los óxidos de la naturaleza se forman por enlaces iónicos. Y aquí radica la propiedad, por ejemplo, de que el agua conduzca la electricidad. ¿Sí? Generalmente el agua pura tiene una estructura muy parecida a esta, que son hidrógenos, hidrógenos y oxígenos. Cargas negativas, cargas positivas, cargas positivas. Este medio no conduce la electricidad, pero cuando hay enlaces iónicos, donde hay cargas de este tipo, se disocian, entonces vamos a encontrar cargas positivas, cargas de cloro negativas, cargas positivas, cargas negativas, ¿sí? Y más moléculas de agua. Y esto hace que conduzca la electricidad del agua.
No es tanto que las cargas del agua produzcan precisamente ¿cómo se podría decir? Este tipo de situaciones, sino que en realidad lo que lo ocasiona es prácticamente las sales. Por eso dice que las sales en un medio acuoso pueden prácticamente conducir la electricidad, ¿sí? Esa es una de las características del enlace iónico, conduce la electricidad. Por eso el agua conduce la electricidad, sobre todo el agua que tomamos, porque tiene muchas sales de este tipo que van a permitir esa propiedad. Y la estructura química del enlace iónico es una red cristalina. Muy bien. ¿Qué más podemos hablar de enlaces? Hay otro enlace que se llama enlace metálico. Pues prácticamente se va a dar entre los enlaces de la tabla periódica metal-metal. ¿Cuáles eran los otros? Metal, no metal. Si nosotros nos fuéramos a la tabla periódica, podríamos simple y sencillamente con verla cómo se van a formar los enlaces. Vamos a buscar los que son metales. Los que son metales siempre te los pone por aquí, alcalinos, déjenme ver. No metales. Todos estos que ven aquí son metálicos. Sí, por aquí debe de haber una forma de separarlos. Estos son metálicos, metales de transición, metales del bloque P, ahí están. Estos son metales, ¿sí? Lantánidos, actínidos, metales alcalinoterrios y alcalinos. Va de nuevo. Este, ese, este y este pueden formar enlaces iónicos cuando se unen con estos, ¿sí? Específicamente con esos, nada más. Entonces, solamente yo voy a formar compuestos iónicos con carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, fósforo, azufre, cloro, selenio y bromo y yodo. Son con los únicos que yo puedo hacer enlaces iónicos. Y estos, que estoy seleccionando en verdes, se pueden combinar con estos, con estos, con estos, con estos, con estos y con estos. Obviamente las posibilidades de combinación dependen de las características químicas. ¿Sí? Perfecto, y seguimos chicos, ya casi terminamos, no se me estresen. Los metálicos, pues prácticamente metal con metal, aluminio con aluminio, cadmio con oro, cobre con cobre y así sucesivamente. Prácticamente si nos fuéramos a la tabla periódica, los enlaces metales casi se dan entre los del bloque P. Déjenme que lo subraye, ahí está, entre esos. Prácticamente los enlaces metálicos son esos. Por ejemplo, si tú te sientas en una silla, está elaborada de hierro. Y si posiblemente, si es una silla muy lujosa, esté recubierta de cobalto, ¿no? O por ejemplo, puedes checar un carro, el carro de tu papá, y te darás cuenta que pues prácticamente está hecho de todos los elementos químicos de la tabla periódica. Tiene posiblemente plata, paladio, cadmio, zinc, hierro, cromo, níquel, antimonio, ¿sí? Entonces el enlace se tiene que dar entre ellos, ¿va? Y finalmente viene el enlace covalente, el cual se da a partir de sustancias moleculares que tienen características de formar el octeto perfecto, ¿sí? Estos se van a dar entre no metales, cloro con cloro, oxígeno con oxígeno, ¿sí? El claro ejemplo de estos es primero, bueno, que aquí el tipo de enlace es prácticamente formando ochos, ¿sí? Un enlace covalente tiene que tener 8 electrones. Si se fijan aquí hay 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Estos siempre tienen que respetar la regla del octeto, ¿sí? Y se da por compartición. Este es el enlace más fuerte que existe prácticamente en la química, el enlace covalente. Y se va a dar, de acuerdo a nuestra tabla periódica, solamente entre los elementos no metales. Estos, ¿sí? Y estos también. Pero estos casi no reaccionan porque son los gases nobles. Entonces siempre se van a dar entre estos. Y eso pues prácticamente te da el enlace covalente. Entonces, enlace iónico, enlace metálico y enlace covalente son los tipos de enlace que nosotros vamos a encontrar en química, ¿sí? Y para la siguiente clase pues, estaremos abordando un poquito más de estos temas. ¿Va que va? Bueno chicos, pues por mi parte es todo el día de hoy. Espero que hayan aprendido muchísimo.
Les informo, les notifico de una vez que por ahí voy a tratar de subir unas actividades para su muro de prácticamente de química y nos falta hacer también evaluaciones en esta materia. Apenas llevamos poquito material, pero para la siguiente clase, por favor, todos en general, repasen estados de la materia porque les voy a hacer una pequeña evaluación. Repasen modelos atómicos, por favor, y repasen características de protones, neutrones y electrones. De esos tres temas les voy a hacer un pequeño examen de unas 15 preguntas para ir practicando para nuestro examen de admisión. Va que va. Chicos, un gusto, cuídense mucho. Nos estamos viendo, cualquier cosa, aquí estamos. Adiós, Reina, que te vaya muy bien. Adiós, José, adiós, Molina, Oma, Akari, Sofi, todos, 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 bye bye. Ah, sí, claro que sí, te paso el código, Akari, dame un minutito, no te vayas. Igual, José, si todavía no lo tienes, vamos a pasarlo. Y si no, pues hasta mañana. Digo, hasta el viernes. No te me vayas, Akari, no te me vayas para pasarte el código, porque lo tengo por aquí. Y José, igual no te me vayas para pasarle los códigos del Classroom. Les van a mandar por parte de administración un correo electrónico. Ahí van a venir todos los códigos, pero de una vez les voy a pasar el de química. Ahí está. Es más, si quieren les paso todos de una vez para que yo tengo acceso a ellos, para que de una vez tengan acceso a todos los Classroom por si hay algún material. Classroom. Aquí está. Classroom. Ahí está. El de anatomía creo que no lo tienen, entonces les voy a pasar de una vez. El de anatomía es este. Anótenlo, por favor. Adiós, José, que te vaya bien. Ese es el de anatomía. Creo que José ya se fue y él también no lo tenía. Ah, no, sí está todavía. Muy bien. Ese es el de anatomía. ¿Ya lo tienen? Déjenlo copio y se los paso a todos por aquí. Les digo que les van a mandar un correo también. Ahí les va. Entonces, el que sigue. Entonces, biología. El de biología es este. Anótenlo. ¿Listo? ¿Ya lo tienen? Muy bien. Entonces me paso al que sigue. Física del profesor Santiago. Este es el blog de física. ¿Listo? Vamos por el siguiente. Química. Este es el de mi materia de química. Muy bien, química, listo. Y creo que ya nada más nos falta el de matemáticas del profesor Heleno. Este es. Perfecto. Muy bien, chicos. En esos bloques, antes de que se me vayan, muy rápido, creo que José ya lo ha escuchado, van a encontrar muchas cosas. Por favor, sobre todo tú, José, enfócate mucho a las actividades extra de física y matemáticas, porque vas a bioprocesos y de química también, porque te van a pedir mucho, mucho este tipo de cálculos. Entonces, en trabajo en clase, ustedes se van y aquí hay varias cosas de contenido, hay muchos videos, hay algunos ejercicios en YouTube, hay podcasts, se pueden meter a los podcasts y escucharlos, aprenden matemáticas, problemas de números, los números primos, y así en todas las materias irán apareciendo material extra y adicional para que ustedes puedan practicar.
También por aquí más adelante les van a aparecer cuestionarios que van a poder entrar a solucionarlos. Entonces, para que practiquen mucho, mucho, mucho. Sobre todo, pues que están en muy buen tiempo, ¿va? Entonces, accedan a sus plataformas. Si tienen algún problema, mandan un mensaje al WhatsApp de innovación. Y espero que la licenciada les esté mandando ya por ahí sus códigos y sus cartas y todo la papelería que necesitan, ¿va? Por mi parte es todo, chicos. Cuídense mucho y estamos en contacto. Hasta luego. Adiós, José, que te vaya bien.